Entonces, si vamos a los textos principales del Tantra, no eran budistas, no eran de un solo autor. El origen es muy confuso, a veces atribuido a la deidad, pero el origen físico del texto en sí es un conjunto de prácticas. Y estos se fueron modificando a través de los siglos. Y cuando llegamos al siglo 7-8, que fue cuando llegó el budismo a Tíbet y la escritura también, 7-8-9, en ese periodo comenzaron a volverse budistas. Los tantras comenzaron a tener un refugio al principio, una explicación de los 3 cuerpos del Buda después de la práctica principal, ¿entiendes? Una meditación sobre la vacuidad aquí. Entonces así se volvieron tantras budistas. Y algunos de estos textos, como la sabiduría tántrica, va más allá de la religión y de la filosofía, porque es una sabiduría de los fenómenos naturales también, de las energías sutiles. Kalachakra explica los ciclos internos y externos. Es la base de la medicina tibetana. ¿Entiendes? Entonces se convirtieron no solamente en una práctica espiritual, sino en la base de la astrología, en la base de la medicina, ¿entiendes? Y al final en la base del día a día, del cultivo, las cosechas, la salud, las mujeres, la luna llena, ¿entiendes? Todo se volvió parte, se incluyó, se abrazó esa sabiduría que explicaba, por ejemplo, el Tantra de Kalachakra. Y luego hubo otros tantras. Hay otros tantras también que no necesariamente se dice que vinieron directamente de Vajradhara o del Buda incluso. Por ejemplo, los tantras de la medicina tibetana, del linaje Nyingmapa, son los tantras que se llama el Gyushi, los 4 tantras, y es de Yutok Yonten Gompo, el fundador de la medicina tibetana, ¿sabes? El siglo XII y su manifestación anterior, que tal vez era más cercana a los tiempos de Padmasambhava. Entonces, claro, si dices, bueno, fue directamente del Buda de la medicina. ¿Quién es el Buda de la medicina? Vajradhara. ¿Quién es Vajradhara? El Buda. Entonces siempre al final te va a llevar al Buda, pero no directamente. Es importante siempre recordar la esencia del Tantra, porque el Tantra no es necesariamente sentarse y hacer rituales. Si tú te sientas y haces rituales y piensas que eso está bien y que el resto está mal, ya no estás practicando el Tantra. ¿Entiendes? Por lo menos no el Tantra budista. Por lo menos no el Tantra budista, para nada. Y si crees que, sabes, que hay muchas reglas que tienes que seguir, que los mantras tienen que ser exactamente 111.111, si no, no vas a completar la acumulación de mérito, ¿entiendes? Eso, todo eso, ¿qué te está creando? Piensa en cuál es el resultado que tiene esto en tu mente. ¿Es bueno o es malo? ¿Entiendes? Y es todo para llevarte a la no dualidad. ¿Para qué vas a aumentar la dualidad de tu mente? ¿Me entiendes? Si ya eres gozo y vacuidad, entonces ¿por qué? ¿Por qué esto y lo otro? Y no hiciste las 4 sesiones, las 6 sesiones del Guru Yoga, te perdiste una sesión, ahora vas al infierno Vajra. Y sí, bueno, hay mucho que aprender. Y sí, yo sí creo que es muy, muy importante, por supuesto, estudiar la filosofía de la vacuidad, especialmente la escuela de la vía de medio, es fundamental porque esa es la base filosófica para poder practicar el tantra budista. Pero también es bueno no perder de vista que es el principio de la no dualidad, el principio de la no dualidad aplicada a todo. ¿Sabes? Ese shivaísmo que toma la oscuridad y la transforma en luz de verdad, ¿me entiendes? Ese Mahasid de que, como hacía Tilopa, ¿entiendes? De verdad experimentaba gozo y vacuidad si se tomaba su orina. De allí es de donde viene. Entonces, ¿cuántos practicantes de budismo tibetano podríamos decir hoy en día que tienen esta comprensión?